Hola, ¿qué tal? Vamos a concluir prácticamente el curso con la explicación del trabajo de análisis de estados financieros, que es un poco el resumen de todo lo que hemos intentado hacer a lo largo de este curso. Por tanto, vamos a intentar explicar el alcance de las cuentas anuales que tiene una empresa, para qué se analizan los estados financieros de una empresa y conocer algunas herramientas, algunos ratios que en el futuro os pueden resultar de mucho interés. Os aseguro que todo lo que vamos a contar aquí se aplica en las empresas. Veremos una introducción, las cuentas anuales de auditoría, qué es la memoria y las fases de realización del trabajo que nos hemos comprometido a realizar. En primer lugar, recordaros que la contabilidad es un sistema de información para tomar decisiones. La contabilidad es eso, lo que produce es información que va a servir para poder tomar decisiones. ¿A quiénes? Pues a usuarios externos, como son los que van a invertir, los accionistas, los analistas, los bancos que van a conceder préstamos, Hacienda para pagar impuestos, el personal para conocer si puede pedir un aumento, y también hay unos usuarios estrictamente internos, que son los administradores de la empresa, que son los que tienen que tomar las decisiones. También interno se puede considerar también al comité de empresa o a los trabajadores. Vamos a utilizar en posición el caso del Corte Inglés, cuyas cuentas las tenéis en internet. Las correspondientes al 18, porque ellos cierran siempre en febrero del año siguiente, una vez que acaban las rebajas. Por tanto, las del 19, que acabarían en febrero del 20, no están disponibles. Acordaros que en el trabajo lo primero que vamos a verificar es cuál es el objeto social de la empresa, a qué se va a dedicar, cuándo se creó la compañía, comenta el sector en el que opera. En el caso del Corte Inglés, pues lo buscaríamos en la memoria, en la primera parte, a qué se dedica, también en el informe de gestión, y también podemos buscar otro tipo de información en la web y demás. Os he dejado ahí lo que viene reflejado al principio de la memoria y del informe de gestión que viene al final de las cuentas. Un mero recordatorio, y acordaros que todas las empresas tienen la obligación de formular sus cuentas los 3 primeros meses del año siguiente. Normalmente se cierra el 31 de diciembre, tienen de plazo hasta el 30 de marzo para que el Consejo de Administración diga: estas son las cuentas. A partir de ahí, el auditor, de acuerdo con los criterios que ya vimos en su momento, tiene aproximadamente un mes para elaborar un informe de auditoría para decir si las cuentas están correctas o no. El siguiente paso es la aprobación de las cuentas, que normalmente es en los 6 primeros meses del ejercicio siguiente. Por tanto, normalmente el 30 de junio se debe, como muy tarde, celebrar la Junta General de Accionistas, en las que se aprueba las cuentas de la empresa y se decide qué se va a hacer con el resultado, con el beneficio o con la pérdida. Una vez que se aprueban, tienen un mes para depositar las cuentas en el registro mercantil, para que sean públicas, y hay que decir que las empresas que cotizan en el mercado de valores pues tienen también otra serie de obligaciones en materia de publicación de cuentas. Por eso en la cnmv.es, en esa página, podéis acceder a las cuentas y a otro tipo de información de todas las entidades que cotizan en la bolsa española. Si nosotros cogemos las cuentas del Corte Inglés, pues tendríamos aquí su balance, sus activos. Fijaos el total de activos, como podéis ver cómo ha variado del año 17 al 18. Ha disminuido ligeramente el volumen de activo de la compañía, tanto el activo corriente como el no corriente. Hay una ligera disminución. Esto ya nos habla, ya nos dice la situación de la empresa. También tenemos aquí el pasivo más patrimonio neto. Ahí podemos ver que el patrimonio neto ha aumentado del año 17 al año 18. Si buscáramos el resultado atribuido a la sociedad dominante, el resultado del ejercicio, veríamos que también ha tenido un beneficio de 256.188, estará en miles, 256 millones de euros. Y también vemos el importante volumen de deuda que tiene el Corte Inglés. Luego, por otro lado, tenemos aquí la cuenta de pérdidas y ganancias, con el resultado antes de impuestos, donde aquí sí que vemos que el resultado antes de impuestos
contrariamente a lo que veíamos antes, el resultado antes de impuestos realmente generado por la empresa ha sido ligeramente inferior al del año anterior. Si veis el resultado antes de impuestos, pues son 253 millones frente a 266 del año anterior. Bueno, ahí tendríamos el balance y la cuenta de pérdidas. Luego vendría la memoria. Aquí os he dejado los puntos que vienen en el Plan General de Contabilidad que tiene que hacer referencia a la memoria, ¿no? Al menos tienen que venir estos 25 puntos sobre las normas de cómo se han valorado las cosas y cada uno de los epígrafes que aparecen aquí. Simplemente pues saber que más o menos la memoria de la empresa que vosotros estudiéis tendrá esta estructura. Es importante decir también una palabra sobre el informe de auditoría, que es lo primero que os encontráis en el tocho que os he facilitado, que es el informe donde os dice si se trata de un informe limpio, es decir, si las cuentas nos las podemos creer. Esto lo hace una empresa aplicando técnicas de verificación. Si hay salvedades, es decir, si las cuentas están bien menos algunas cosas que hay que tener en cuenta que la empresa no ha contabilizado bien, o si por el contrario hay una opinión negativa, es decir, las cuentas no son fiables. También hay otra posibilidad y es que el auditor vea tal carajal que diga que no puede dar una opinión porque las cosas están muy desorganizadas. En cualquier caso, decir que siempre el informe de auditoría va unido a las cuentas anuales, como habéis podido ver en vuestro. Cuanto al contenido del informe de auditoría, el nuevo informe de auditoría desde hace relativamente poco, desde hace un par de años, pues antes era un folio y ahora son, bueno, pues algunas notas más sobre la opinión, que es lo más importante, el fundamento de la opinión, cómo se ha elaborado, algunas cuestiones clave de la empresa, que está bien conocerlo, un informe sobre el informe de gestión, da una opinión sobre el informe de gestión, que es otro estado financiero que no pertenece a las cuentas anuales, pero que cuenta un poco cómo va la empresa, y después recuerda la responsabilidad de los administradores en las cuentas anuales y la responsabilidad del propio auditor. Si veis el de auditoría de vuestra empresa, veréis que, bueno, en este caso la de Corte Inglés lo ha auditado EY, el St. Young, y dentro de la opinión, como aparece ahí remarcada, se trata de una opinión limpia. Os he refrescado aquí algunos epígrafes de la auditoría que serán parecidos a los que vosotros hayáis cogido de vuestras empresas, pues los enfoques y siempre, por supuesto, el informe está firmado por una persona en concreto. Aquí firma José Luis Ruiz, que por tanto será un auditor que responde civil y penalmente de la veracidad del contenido del informe. Bueno, en la segunda parte del trabajo tenéis que preguntar cuál ha sido la opinión de los auditores sobre las cuentas anuales, pues lo que os aparece, en este caso el Corte Inglés limpia, quién ha auditado a la empresa, el St. Young, cuál es el objetivo de las cuentas anuales, mostrar la imagen fiel del patrimonio, y a partir de ahí tienen algunas preguntas para las cuales tenéis que leer la memoria. La memoria al principio vienen los criterios de valoración de los distintos bienes, del inmueble material, del inmaterial, compras y ventas, pues tenéis que buscar en las notas que aparecen siempre al lado del balance y la cuenta de preferencias, hace referencia a un numerito y ahí podéis encontrar sobre los datos que os estoy pidiendo ahí. Simplemente es para que se vea que habéis leído la memoria, ¿no? Si no encontráis algún dato, decís que no está y ya está. Y todas estas son las preguntas que os aparece ahí y tendréis que decidir si o no. Por ejemplo, en la pregunta 8, en la cifra de clientes y proveedores, pues el Corte Inglés, que tenemos todo ese tipo de información, en la nota número 13 pues aparecen el detalle de los clientes y en otra nota el de los proveedores, ¿no? Pero una vez que hemos visto todo el análisis de la memoria, que es simplemente leerlo y buscar los epígrafes y lo apuntamos, viene un poco el analizar las cuentas, decir, oye, ¿el Corte Inglés va bien o va mal? Pues depende, ¿no? Entonces, para eso aplicamos una serie de técnicas que nos van a poder permitir pues tomar decisiones sobre si o no en el Corte Inglés, ¿no? Vamos a mirar qué fortalezas y qué debilidades tiene la compañía que a vosotros os ha tocado. Para eso, normalmente lo que se hace es hacer un análisis de estados financieros donde
vamos a ver no solo la empresa, de qué sector pertenece, qué variables macroeconómicas hay en el país, es decir, en este momento concreto que ahora ya mismo en España no se puede comparar con el del año pasado, porque el del año pasado era un año de bonanza económica y por tanto la empresa tenía que ir bien sí o sí. Ahora es un momento todo lo contrario, de una gran depresión, el que estamos viviendo en abril de 2020 y por tanto, y en mayo, por tanto, las cuentas las tendremos que comparar con contexto. ¿eh? A la hora de hacer el análisis, hay un análisis que se llama horizontal, que es comparar las cifras de la empresa a lo largo del tiempo. Y entonces lo que hacemos es ver cómo han sido sus ventas los últimos 5 años, cómo ha sido su endeudamiento los últimos 5 años, los últimos 2 años. Es la misma empresa, su evolución, si los beneficios han ido subiendo, han ido bajando. Ese es el análisis que se llama horizontal y que nos da una imagen de cómo está evolucionando la empresa. Luego hay un análisis que se llama el análisis vertical, que es convertir las cifras de una empresa en porcentajes relativos. Por ejemplo, cuál es el peso que tiene el inmovilizado en el total, qué nivel de endeudamiento tenemos. Para todo eso normalmente utilizamos los ratios, que es los que vamos a ir viendo luego posteriormente. La comparativa de ratios se puede hacer tanto dentro de la empresa, es decir, dentro de la empresa a lo largo del tiempo, como con otras empresas, como con el análisis sectorial. O sea, yo me puedo comparar el Corte Inglés con cualquier otro gran almacén, pero también me puedo comparar con el sector, ¿no? Para eso tenemos los datos de los ratios sectoriales del Banco de España que tenéis a vuestra disposición, el vuestro, ¿no? Y ahí empieza la tercera parte del trabajo que tenéis que hacer, que es hacer un análisis general de la empresa. Bueno, pues comentar si la empresa está ganando más dinero que antes, si está más endeudada que antes, cuál es la evolución, y a partir de ahí empezamos a hacer los distintos ratios y los vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿no? El análisis patrimonial. En el análisis patrimonial vamos a ver pues un análisis de los porcentajes relativos de la empresa y también podemos ver ese porcentajes relativos de la empresa comparados en el tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en la estructura de los ratios del Banco de España tenéis aquí, cada uno tenéis vuestro sector, que os lo he sacado. En el caso del Corte Inglés, pues sería el sector del comercio al por menor, ¿no? Entonces, ahí tenéis un montón de ratios, os he sacado estos. Estructura del activo. Vamos a ver el primero, inmovilizado material. Segundo, inmovilizado material sobre el total de activo. Es decir, es el porcentaje que representa los recursos materiales no corrientes sobre el total del activo. ¿Veis? Que pone Q1, Q2 y Q3, que no son las carreras de coches, sino está definiendo los cuartiles. Es decir, hay un 25%, un primer 25% que están entre el 0 y el 2,3%. Un segundo tramo de empresas que están entre el 2,3 y el 12,93. Un tercer grupo de empresas que están entre el 12,93 y el 36,64 y otro grupo de empresas que están por encima del 36,64. El valor central al final que nos define es el Q2 y por tanto normalmente hemos utilizado el Q2 como el valor medio de las empresas del sector. Así lo podemos hacer con todos los ratios que aparecen ahí. Estos son los que me parecen más representativos y que deberíais sacar los datos correspondientes de vuestra empresa para poderlos comparar. El ejemplo, fijaros, en estos dos ratios, en el de inmovilizado material sobre el total de activo y el de activo circulante sobre el total de activo, cogemos el dato que viene del sector, que es Q2, que es 12,93, y los comparamos con los datos del Corte Inglés del año 2018 y del año 2017. Entonces, fijaros que el porcentaje de inmovilizado material sobre el activo, en el caso del Corte Inglés, es del 65%, mientras que la media del sector es del 12,93%. ¿Quién está diciendo eso? Está diciendo que el Corte Inglés tiene una estructura de inmovilizado muy superior a la media del sector. Esto tiene siempre sus pros y sus contras. El Corte Inglés es muy estable, todo el mundo lo sabe, pero muy poco flexible. Es decir,
que el Corte Inglés siempre está ahí, pero ante grandes novedades, por ejemplo, ahora mismo está con el reto de estas nuevas plataformas como Amazon, pues lo pasan mal porque su estructura está muy apalancada, está muy estable, ¿no? Y si veis el análisis horizontal, veis que del 17, que era el 65,94, ha pasado al 65,91, es decir, ha disminuido un poquito, pero no mucho, Ha conseguido dar un pequeño paso, pero muy poco paso, en cuanto a ser más flexible. Sabes que todo lo contrario pasa en el ratio de activo circulante sobre el total de activos. La mayoría de las empresas de comercio al por menor, su balance está lleno de bienes que compran y venden, no de estructura apalancada, ¿no? Ese es un punto clave que ya hemos visto aquí en el Corte Inglés. Periodo medio de pago es lo contrario, es el tiempo que tardamos en pagar nuestras facturas, que se divide entre la cifra de proveedores entre las compras y multiplicado por 365. La cifra de proveedores, y en su caso si no acreedores, la encontramos en el balance, en este caso en la nota número 21. Si hiciéramos este cálculo, nos daría que en el año 18 tarda 91,2 días en pagar. En el año 17 más o menos lo mismo, 91,8. Ha tardado un pelín menos este año, pero es igual. Tarda 3 meses de media para pagar. Esto no está mal. El Corte Inglés normalmente paga tarde y eso le permite financiarse, porque daos cuenta que normalmente los pagos a los proveedores se hacen sin intereses, con lo cual, pues bueno, cuanto más tarde pagues, pues mejor, ¿no? Y esta es una característica del Corte Inglés muy particular que estamos pudiendo ver aquí, que cobra en 9 días y paga. Bien. Otra serie de ratios que vamos a estudiar en el trabajo son los ratios que tienen que ver con la solvencia, con la liquidez y con la rentabilidad de nuestra empresa. Los ratios no suelen dar mucha información por sí sola, pero si los contextualizamos, pues nos pueden medir, ¿no? Por ejemplo, la solvencia. La solvencia significa la capacidad que nosotros tenemos de poder hacer frente a nuestras deudas con carácter general. Suele estar muy unida a dos elementos: al endeudamiento. Cuanto mayor volumen de deuda tenemos, pues puede ser más difícil poder pagar, y también al tipo de deuda que nosotros tenemos. Por eso es importante conocer el ratio de endeudamiento que os aparece ahí, que debéis calcularlo también en el trabajo. La deuda dividido, por ejemplo, en el patrimonio neto entre todo el pasivo más patrimonio neto nos da el ratio de endeudamiento total, y comparar las deudas totales con el patrimonio neto también nos permite tener una cierta idea, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la solvencia. El ratio más importante es el ratio de garantía, que compara la diferencia entre todos los bienes que tenemos entre todas las deudas que tenemos. Evidentemente necesitamos que este ratio dé más que 1, porque si da menos que 1 significa que debemos más de lo que tenemos. Tenemos en una situación realmente de quiebra, ¿no? En este caso el Corte Inglés, pues en el año 18, si tú sumas todo su activo, pues hemos visto que daba 17, está en miles de euros, pero bueno, 17,9 millones dividido entre el pasivo exigible, que son los pasivos no corrientes más los pasivos corrientes, y da una cifra de 1,9, con lo cual no tiene problemas de garantía el Corte Inglés, ni muchísimo menos, ¿no? A partir de ahí nosotros podemos calcular el fondo de maniobra, que es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, que normalmente debe dar positivo, debe ser mayor que 0, ¿no? Pero hay veces que da menor que 0 y no tiene por qué ser necesariamente malo. En el caso del Corte Inglés, si calculáramos el fondo de maniobra y comparáramos su activo corriente, que son 3,1 millones en miles, con su pasivo corriente, que da 4,6, nos daría un fondo de maniobra negativo. Eso es precisamente porque tarda mucho en pagar y tarda muy poquito en cobrar. Pero por esa razón es aceptable. Si no, significa que en un momento determinado, si tuviera que hacer frente a todas sus deudas a corto plazo, no podría pagar
con todos sus activos a corto plazo. En este caso, como hay ese diferencial entre el tiempo que tarda en cobrar y pagar, pues se puede aceptar este fondo de maniobra negativo. Si no, sería un problema. Esa es la verdad, ¿no? En este caso, pues como os estoy diciendo, pues este fondo de maniobras negativo, que es lo mismo que decir que el ratio circulante, que es el ratio que divide activo corriente y pasivo corriente, pues es inferior a la unidad. Hay otros ratios que se utilizan que también tendréis que calcular, que como el tesácido, que es los activos corrientes restando existencias, o el efectivo, siempre comparándolo con el pasivo corriente. Y esto lo que nos permite es conocer qué porcentaje de nuestras deudas vamos a poder pagar, o bien con dinero o bien con los activos corrientes. Y esto es importante conocerlo por la proximidad que pueda tener la empresa a un de suspensión de pagos. Bueno, esto lo podemos pasar. Y a partir de aquí vamos al último elemento de nuestro estudio, que es el análisis de la rentabilidad del Corte Inglés. Si tiene una buena rentabilidad, ¿no? Hemos visto que ganaba 260 y pico mil, o sea, 200 y pico millones de euros. No está mal. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Pues dependerá. Nosotros cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de dos tipos de rentabilidad. La rentabilidad del negocio como tal y la rentabilidad de los dueños, que son dos cosas distintas. La rentabilidad del negocio como tal es lo que se llama la rentabilidad económica, que se suele definir como el ROI, rentabilidad o retorno sobre la inversión, en las siglas americanas, ¿no? Y se suele definir por un cociente entre el beneficio sin restar los impuestos y sin restar los intereses, dividido entre los activos totales medios. Aquí vamos a dividirlo directamente sobre los activos. Normalmente se suele dividir sobre el activo final más el inicial dividido entre dos. Pero aquí lo vamos a dividir entre los activos. ¿Esto qué nos permite comparar? Nos permite comparar el beneficio, lo que ha ganado la empresa, con lo que está invertido en la empresa. Y nos da un concepto de rentabilidad. Si yo comparo el beneficio antes de intereses e impuestos dividido entre los activos, pues como veis ahí, tengo que calcular el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de impuestos, en el caso del Corte Inglés del año 18, si no me he equivocado, porque es lo mismo, hasta me he equivocado, pero si veis a la cuenta de resultados, resultado antes de impuestos, os da 253.092, le sumáis los gastos financieros, los intereses que dan 198.626 y ya tenéis la cifra de cuál es el beneficio si no hubiéramos tenido que pagar intereses. 451.718. Lo divido entre el total de activos, 17.944.038, según el balance. Y obtengo 0,0251. ¿Qué es eso? 2,51%. ¿Eso qué es? La rentabilidad que tiene el negocio como tal. El negocio como tal tiene una rentabilidad del 2,51. Si eso lo hiciera lo mismo en el año 17, me daría 2,50%. Es decir, el negocio como tal, por cada euro que está invertido en el negocio, da una rentabilidad del 2,5%. Poquito, poquito. Ha subido un pelín este año, pero prácticamente está igual que el año anterior. Esta rentabilidad, que se define como beneficio antes de intereses e impuestos, dividido entre los activos, si multiplicamos y dividimos por ventas, tendríamos los dos componentes de la rentabilidad, que son los que os aparecen ahí. El ROI, si divides y multiplicas por ventas, tienes dos componentes. Uno que es el margen y otro que es la rotación, que simplemente a esa fórmula dividirla y multiplicarla por ventas. Si a beneficio antes de intereses e impuestos lo divido por ventas, lo que obtengo es el margen sobre las ventas. El margen sobre las ventas en el año 18, si cojo el beneficio antes de intereses e impuestos y lo divido entre el total de ventas, me sale que el margen económico, el margen que tengo a la hora por cada unidad vendida, es del 2,86%. Si yo esa misma cifra la calculara del año 17,
tendría el 2,93%. ¿Qué significa? Pues que en términos de margen, en términos de cuánto me gano por cada unidad que vendo, el Corte Inglés ha perdido margen del año 17 al año 18. Eso no es bueno. Hay que ver qué es lo que ha pasado, si es que tiene más costes, si es que está vendiendo demasiado barato. Hay que mirar, pero hemos disminuido el margen. El otro elemento es el elemento multiplicando por ventas dividendo el total de activos. Lo que nos da es el concepto de rotación, que es el número de veces que se renueva, que da vueltas el negocio. Nosotros tenemos que conseguir que el negocio dé muchas vueltas. En este caso concreto, si dividimos ventas a total de activos, nos sale una cifra de 0,87. Normalmente en muchos de vuestros trabajos va a salir una cifra de 2, 3, 4 o 10 veces. Este es un negocio con muy poquita rotación. ¿Por qué? Porque tiene una estructura demasiado rígida, la del Corte Inglés. Y si os dais cuenta, aquí en este caso ha mejorado un poquito con relación al año anterior. El año anterior fue 0,85, aquí es 0,87, casi 0,88. Han mejorado un poquito, es decir, ha vendido un poquito más desde el punto de vista en comparación con sus activos, ¿no? Por tanto, el margen ha empeorado, la rotación en comparación con las ventas ha mejorado un poco. Estos dos elementos nos permiten decir que probablemente el departamento de ventas ha hecho un esfuerzo relevante con relación a la estructura y en cambio los márgenes con los que nos estamos moviendo pues han ido a peor. Pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Porque esta es la rentabilidad del negocio. Si nosotros quisiéramos ver la rentabilidad financiera, es decir, nuestros accionistas han ganado o han perdido. Fijaos, la rentabilidad, antes de seguir con esto, la rentabilidad del negocio es el 2,5%. Por tanto, si yo me endeudo y me endeudo por encima del 2,5%, no me va a traer cuenta, porque voy a tener que pagar al banco más dinero del que voy a obtener por su inversión. Esto es muy importante. El ROI nos permite saber qué es lo que ganamos por cada euro que está invertido. Ahora, si yo tengo que devolverle al banco más dinero de lo que yo voy a generar por el negocio, mal rollo, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la rentabilidad de los fondos propios. La rentabilidad de los fondos propios se mide como el beneficio, en principio, antes de intereses, dividido entre el patrimonio neto. Este es el ROE, y aquí lo que nos dice el beneficio antes de impuestos y dentro del patrimonio neto, si os dais cuenta, es que en el año 18 hemos empeorado netamente. Hemos pasado del 3,14 al 2,96. Mal asunto. Otro ratio que deberíamos haber calculado es el beneficio después de impuestos dividido entre los fondos propios. También lo podríamos calcular. Tendríamos algo parecido. O el beneficio después de impuestos dividido entre el número medio de acciones, pues para saber cuál es el beneficio por acción, ¿no? Bien, esto es un tema importante. Para ir acabando, decirles, como ya hemos dicho, que el endeudamiento será interesante siempre y cuando esté por debajo de la rentabilidad que tiene, ¿no? Por último, hay algunos ratios más, como tienen que ver que hay que tener en cuenta que el Corte Inglés no cotiza en bolsa, es una de las pocas empresas grandes que no está en el mercado bursátil. Entonces, la rentabilidad por acción y demás no la podemos calcular, ni el price earning ratio, que es el número de veces el número de años que vamos a necesitar para recuperar la inversión vía dividendos, que os aparece ahí. Un PER de 20 significa una rentabilidad de la acción del 5%. ¿Qué significa? Pues que vamos a necesitar 20 años para poder recuperar con los dividendos la inversión que hemos hecho en la acción. El PER, cuanto más alto está, significa que las acciones están caras. Cuando tenemos PER del 13, 14, 11, es que las acciones están baratas. Bueno,
Esto era un poquito lo que era interesante. Yo creo que es interesante que si os quedáis con 4 o 5 ideas de estos, os va a permitir que cualquier día, cuando cojáis las cuentas anuales de una empresa, podáis hacer un mínimo análisis económico-financiero de la misma. Espero que os haya servido de interés.